Bienvenidos hermanos al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Yo soy el pastor Josué Contreras y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra serie de Manual para Nuevos Convertidos. El día de hoy vamos a hablar algo muy importante que los cristianos a veces tienen conflicto con él. Y vamos a hablar de este tesoro que tengo aquí en mis manos. El título que le puse hoy a este episodio es ¿por qué tengo que leer la Biblia? ¿Cómo la leo? Que a veces no estamos seguros, ¿verdad? Y antes de empezar, creo que hay algunas preguntas que tienen los cristianos, ¿verdad? Que son muy válidas. Y quiero que empecemos con la primera, explicando qué es la Biblia. Según Recursos Cristianos Web, dice de la siguiente manera: la Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Su autor es Dios mismo y su intérprete el Espíritu Santo. Su tema principal es la redención del hombre por medio de Jesucristo, pero también es útil para enseñar, exhortar, corregir e instruir en justicia al hombre. Me gusta mucho esa definición. Sin embargo, si yo pudiera dar una definición de mi corazón, ¿qué es la Biblia? Sería la siguiente. Te diría que la Biblia es la palabra de Dios que en su totalidad fue inspirada por Él y es un conjunto de historias, profecías, registros y cartas que al final todas llevan a una misma verdad. ¿Cuál es esta verdad? El amor de Dios para la humanidad y su misericordia grande e inagotable. Y en el camino, mientras te explican todo eso, también nos enseña, nos exhorta, nos corrige y nos instruye en Él. Entonces para mí la Biblia es, ¿cómo te lo diría? Es una enciclopedia en donde adentro está todas las razones, las cosas que ha hecho Dios, cómo se ha movido a través del tiempo, sus decisiones, sus sacrificios, para hacerte ver a ti cuánto te amo. Bueno, y aquí entra otra de las siguientes preguntas que muchas personas se hacen y dirán: Pastor, ¿entonces Dios escribió la Biblia? ¿O quién la escribió? Déjame te explico. La Biblia fue escrita por al menos 40 personas, cada uno escogido y preparado por Dios para escribir su palabra. La Biblia no fue escrita en un año, en 2 años, 3 años, 10 años, no, fue escrito en un periodo aproximado de 1600 años. Y no fue escrita en un idioma, fue escrito en 3 idiomas distintos. Los autores variaron desde reyes, profetas, hasta pastores y pescadores. Por eso es que no toda la Biblia está escrita de la misma manera. Por ejemplo, hay libros históricos, proféticos, hay libros poéticos, hay cartas dirigidas a ciertas iglesias, están los evangelios, etc. Y no todo está escrito de la misma manera. No todos tienen el mismo enfoque o la misma forma literaria para escribir y expresar lo que ellos querían decir, inspirados por el Espíritu Santo, claro está. Sin embargo, a pesar de que la Biblia en su totalidad fue escrita por muchas personas con antecedentes distintos, diferentes idiomas y a lo largo de tanto tiempo, vuelvo a repetirte, que toda la Biblia es palabra de Dios y fue inspirada por Dios. Eso es evidente entre más la lees y vas recibiendo revelación de parte del Espíritu Santo. Y para que te des una idea del por qué te digo esto, quiero que recuerdes lo siguiente. La Biblia fue escrita por muchas personas, con muchos antecedentes distintos, diferentes idiomas y a lo largo de un tiempo muy extenso. Y aún así la Biblia tiene más referencias cruzadas a lo largo de toda la Biblia. Y son tantas referencias y tan bien hechas que superan a cualquier otro libro escrito hasta la fecha o que se va a escribir en el futuro. ¿Por qué? Porque un libro escrito por una sola persona, uno podrá decir, bueno, es un poquito más fácil mantener estas relaciones, ¿verdad? Estas coherencias, estas llamados, estas profecías, porque una persona tiene el control de lo que está escribiendo, ¿verdad? Y sabe cómo puede hacer esto. Sin embargo, a través de tantas personas, logran algo como lo que te voy a mostrar. Mira la siguiente imagen. Esta es una imagen que representa gráficamente todas las referencias cruzadas que las personas que hicieron esta imagen lograron encontrar en la Biblia. De seguro habrá más, porque el Espíritu Santo también no lo reveló todas a ellos o pasaron algunas por alto, porque la Biblia es bastante extensa, ¿verdad?
y es revelada según el espíritu y el entendimiento que el Señor te da. Pero quiero que mires que prácticamente ni se entiende, ¿verdad?, de la cantidad de líneas que van de un lado a otro, porque hablaban de un mismo tema o unas referenciaban a otras, o hablaban proféticamente de algo que iba a pasar en el futuro, o en el futuro confirmaban algo que proféticamente se había dicho en el pasado. Es algo verdaderamente hermoso e impresionante. Entonces aquí vamos a la siguiente parte. ¿Cómo es que está estructurada la Biblia? La Biblia primero está dividida en dos: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento tiene como significado pacto o alianza, haciendo referencia a los pactos que Dios tenía con su pueblo escogido y luego con su Hijo Jesucristo. El Antiguo Testamento narra la preparación de la salvación y deja claro por qué se necesitaba un nuevo pacto, mientras que el Nuevo Testamento muestra la manifestación de la salvación por medio de Jesucristo. Por otra parte, estos dos pactos dividieron los tiempos en la humanidad. Por eso es que escuchamos cuando dicen alguna fecha, dicen AC, que sería antes de Cristo, o DC, después de Cristo. La Biblia nos ayudó a separar el tiempo en AC y DC. Y entonces, después de que te explico esto, ¿verdad?, que la Biblia está separada en dos, ahora te digo, la Biblia se compone de libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento están compuestos por 5 libros del Pentateuco, 12 libros históricos, 5 poéticos, 5 de profetas mayores, 12 de profetas menores, mientras que los 27 libros del Nuevo Testamento están formados por 4 evangelios, un libro histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales y un libro profético. Bueno, ahora ya te expliqué cómo es que la Biblia está dividida, cómo es que está conformada y los libros que hay en ella. Entonces ahora pasemos a lo importante. ¿Por qué es importante leer la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios y por ende es una de las bases de nuestra relación con Dios. Es nuestra guía para encontrar la salvación por medio de Jesucristo nuestro Redentor. Así también es nuestra roca en la que nos podemos plantar para no ser movidos por doctrinas o enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. Si no está aquí en la Biblia o no es interpretado correctamente, no es de Dios. La Biblia está llena de enseñanzas y sabiduría, promesas, exhortación y verdades que nutren nuestra vida natural y también aún más la espiritual, ¿verdad? Y mi favorita, es un libro que registra cuánto te ama Dios. Porque cuando tú lo lees, cuando tú agarras la Biblia y empiezas a leerla, empiezas a meterte en ella y a entender y a descubrir, bueno, no puedo decir que empieces a entender, porque no es cierto, porque yo no entiendo. Al contrario, no entiendes cómo puede el Dios eterno tener tanto amor hacia ti y a la humanidad, al punto de hacer tanto, de dar tanto, de demostrarte de tantas formas ese amor eterno inagotable con el que Él te ama. Es algo que como humanos seguro que no lo podemos entender porque es un amor divino. Como en nuestra mente tan chiquita, como el meme, ¿verdad? Piensa. Es imposible que nosotros entendamos. Por eso te decía, vas a entender, pero en realidad no lo vas a entender porque más te vas a sorprender y solo te puedes quebrantar y decir, Señor, ¿cómo es que tú, el Dios eterno, creador de todo, me amas tanto a mí así, a pesar de todo lo que es? Es algo de verdad hermoso. En resumen, es tu guía, es tu roca, es tu documento legal que te da acceso a tantas promesas y el registro del amor eterno con el que se te ha amado. Es uno de los pilares para fortalecer y hacer florecer tu relación con nuestro papá. Y entonces, ahora vamos a la siguiente parte. Hermano, ya me convenció. Y ahora, ¿cómo uso yo la Biblia? Permíteme que te explique.
Tengo varias Biblias que vamos a utilizar como ejemplo. Y vamos a empezar con... Bueno, tengo varias Biblias, les quiero mostrar. Todas son la palabra de Dios, obviamente. Unas están un poquito más dañadas que otras. Acá están. Te las muestro. Biblias que tengo. Todas son la Biblia. La diferencia es de que unas tienen... dice la Biblia, por ejemplo, y luego dice la Biblia Peshitta, la Biblia Reina Valera. Esta, por ejemplo, que tengo acá, que es más con un lenguaje actual para jóvenes, se llama la Biblia H2O. Dice la Biblia y luego una denominación que significa la traducción que tiene esa Biblia, ¿verdad? Al final todas son la palabra de Dios y dicen lo mismo. Lo único que van a cambiar son ciertas palabras para que sea más comprensible, o el contexto, para que sea más comprensible, o el tiempo en el que se creó esa traducción, ¿verdad? Dependiendo de las palabras que utilizaban más en ese tiempo. Por ejemplo, la Biblia Peshitta cambia un poquito de la Biblia Reina Valera. La Biblia H2O con un lenguaje actual, pues un poquito más fácil de comprender para cristianos que son nuevos, ¿verdad? Con palabras más sencillas, por ejemplo, ¿verdad? Porque como recordemos que la palabra de Dios fue escrita hace muchos años, los ejemplos que hace son todos relacionados con temas que habían en ese tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, si hablaran de un sonido muy grande, en lugar de decir nosotros ahora fue como un motor de carro que hacía un ruido estruendoso, ellos decían eran como cientos de caballos corriendo, por darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a tomar una Biblia, vamos a empezar con esta Biblia que tengo acá, que es la Biblia Peshitta. Como todo libro, nuestras Biblias tienen un índice. En el índice están todos los libros que están dentro de la Biblia, que dicen pues el número de página, en donde se empieza el libro. Eso nos puede dar una aproximación pues, de por dónde buscar, ¿verdad? Eso nos ayuda. El índice usualmente está en el principio o al final de la Biblia. Acá en esta Biblia está al inicio de la Biblia, entonces lo vamos a buscar y vamos a tomar un ejemplo. El ejemplo que vamos a hacer el día de hoy va a ser... vamos a empezar con el Salmo 23, del 1 al 5. Entonces diseccionemos qué significa esto, ¿verdad? Lo escuchaste en una prédica o lo viste en algún lugar y dice, leamos el Salmo 23 del 1 al 5. Entonces diseccionemos por partes. Salmo es el libro que vamos a leer. 23, el primer número que le sigue, es el capítulo del libro que vamos a leer. Y los números consiguientes, ya sea un número o dos números, cuando solo es un número, está hablando de un versículo, ¿verdad? Cuando está hablando de dos números, está hablando del rango de versículos que vamos a leer. En este caso vamos a leer el Salmo 23, del 1 al 5. Entonces, como no soy todavía experto en la Biblia, ¿verdad? Y no la he leído mucho, pues no tengo esa facilidad de encontrar rápido los libros, ya sé dónde están, que tienen algunas otras personas que ya tienen tiempo, ¿verdad? Pero vas a llegar a eso, no te preocupes. Al principio utilicemos nuestro índice. Dice la palabra de Dios... dijimos que íbamos a buscar el Salmo 23 del 1 al 5. Entonces vamos a empezar a buscar en los libros. Y aquí lo encuentro. El Salmo es lo que vamos a leer. Dice que empieza desde la página 696. Vamos a buscar. Aquí vamos por la 525, 624. Ya estamos aquí en los Salmos. Si te das cuenta en este ejemplo, en esta Biblia, aquí arriba dice el libro y usualmente dice los capítulos que están dentro de las páginas que estamos viendo. Entonces necesitamos el Salmo 23, está un poquito más atrás, y ya lo encontramos. Entonces, Salmo 23, vamos a leer de los versículos del 1 al 5, los números pequeños, ¿verdad? Entonces dice de la siguiente manera, esta versión, claro está: Yahvé me pastoreará, nada me faltará, praderas de abundancia me hará morar, hacia aguas tranquilas me conducirá. Él restaurará mi alma, por sendas de justicia me conducirás, por amor a tu nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré del mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán ánimo. Preparaste mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa rebosa como la vida. Amén. Así es la manera en que se utiliza la Biblia. Veamos otro ejemplo con otra Biblia. Vamos a ir aquí a esta Biblia de lenguaje actual que está un poquito... ya tiene su kilometraje, ¿verdad? Y te dicen, hermano, vamos a leer Josué 1:9. Ok, Josué.
Digamos de que ya tenemos un poquito más de conocimiento y sabemos de que Josué está en el Antiguo Testamento y lo vamos a encontrar aquí, Josué, desde la página 327, más fácil, ¿verdad? Entonces aquí 269, 315 y acá sigamos 337 ya. Estamos en el libro de Josué. Nos dijeron capítulo 1, versículo 9. Entonces vamos a buscar nuestro capítulo 1, ¿verdad? Josué 1, aquí lo encontramos, número grande y ahora, exacto, número chiquito, el 9. Y aquí está, dice en esta versión: yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Amén. Entonces, esa es la manera en que se utiliza una Biblia. Tú buscas, te dan el nombre del libro, te dan el capítulo que quieren que leas, te dan los versículos que tú tienes que leer. Ok, entonces, ahora quiero dejarte con algunos consejos para antes de que empieces a leer tu Biblia. Un consejo muy importante antes de empezar a leer la palabra de Dios es orar. Sí, orar. Pídele a nuestro Padre que te dé sabiduría y discernimiento al momento de leer su palabra. Puedes hacer una oración sencilla como la siguiente: gracias, Padre, por este tiempo en el que voy a leer tu palabra. Por favor, dame la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento al momento de leer tu palabra. Alineo mi mente, corazón, mi espíritu y mi alma para entender lo que tú me quieres mostrar en tu palabra. Y aunque no entienda algo, que sea una semilla en mi corazón y cuando el tiempo sea correcto brote como una revelación de tu palabra. Amén. Aquí también te doy otro consejo. Dirás, bueno, empiezo a leer la Biblia por el principio. No. Mi consejo es, y el consejo de muchos cristianos, es que empieces a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué significa esto? Que empezarías a leer la Biblia desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vas hasta terminar la Biblia en Apocalipsis, y luego empiezas a leer la Biblia desde Génesis. ¿Por qué hacemos esto? Porque es más fácil entender el Antiguo Testamento una vez ya leíste el Nuevo Testamento y comprendiste muchas cosas, ¿verdad? Fueron reveladas a ti del amor de Dios, de cómo es Él, de cómo se manifiesta, de cómo trabajaba. Y también vas a tener acceso al discernimiento y a las revelaciones que tuvieron los discípulos del Señor que escribieron la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, te va a ayudar a comprenderlo. Claro, puedes empezar por donde tú quieras, pero nuestro consejo es, empieza desde el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y de ahí ve leyendo la Biblia a poco, ¿verdad? Otro consejo: no tomes leer la Biblia como una obligación, como algo que tienes que hacer. Como te dije, aquí estamos buscando una relación con nuestro Padre y este es uno de nuestros pilares. Lee la Biblia. Ponte una meta, digamos, hoy voy a leer la Biblia durante 10. Empezamos, 15 minutos, tú te conoces qué tanto puedes leer, qué tanto no, tiempo que tienes. Conforme la vayas leyendo, el Señor te va a ir dando cada vez más discernimiento de ella, vas a ir encontrando la palabra de Dios, vas a ir encontrando su voz en ella, vas a ir encontrando su amor, lo que Él te quiere decir, y vas a ir entendiendo cosas nuevas, te lo garantizo. Y cuando empieza a pasar esos cambios en tu vida, tú ya no vas a querer leer la Biblia por 10 minutos, 5 minutos, sino que vas a empezar a leerla, no por necesidad, no porque queramos algo, no porque es nuestra obligación como cristianos, sino por el simple hecho de que al leer la Biblia conoces más a Dios. Entonces tienes ese placer de conocer a tu Padre Celestial en la palabra que Él nos dejó para entenderlo. Y ahí vas a ir conociendo. Claro, hay planes para leer la Biblia. Por ejemplo, en un año te dirán, lee tu Biblia 3 capítulos diarios y los fines de semana 5 y la vas a leer en un año. Tú puedes completarla en menos tiempo, en más tiempo, como tú desees, ¿verdad? Pero yo sí te aconsejo que busques el tiempo para leerla, porque esto es vida para tu espíritu. Y así como es vida para tu espíritu, también va a dar vida a tu cuerpo carnal. Obviamente va a empezar a cambiar tu cosmovisión, la visión de cómo tú ves las cosas, las situaciones,
Tal vez antes te molestabas y decías, abrías tu boca para maldecir o veías situaciones que te superaban, pero ahora te acuerdas y dices, no, la palabra de Dios dice aquí, aquí, allá. Y más aún, la alegría más grande, la alegría más grande, ver a alguien más en una necesidad y que tú tengas esa palabra de Dios en tu mente y decirle, yo tengo la respuesta. Dice la palabra de Dios en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Yo tengo la respuesta a lo que tú estás pensando en este momento, le dices. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces ahí vas aprendiendo del Señor, y esa llenura que de gracia vas a recibir, de gracia también vas a quererla dar. Amén. Entonces ahora vayamos a otra parte importante que son las ayudas y los comentarios. Hay Biblias que tienen ayudas y comentarios, como la que te decía yo de mi estudio. Estas son útiles para entender un poco mejor el contexto de lo que se está hablando en la Biblia, ¿verdad? Recuerda que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo con costumbres distintas, geografía que tiene que ser considerada, política. Y el saber un poco más sobre todo esto ayuda a dar contexto y profundidad a lo que se está leyendo. Sin embargo, también tenemos que tener un poquito de cuidado con los comentarios de ayuda, ya que no hay escrito perfecto aparte de la Biblia, ¿verdad? Entonces puede que el ser que escribió esto haya tenido una interpretación y el Señor te esté dando otra. Entonces, todo lo que leas a través de una ayuda, siempre pásalo por tu filtro espiritual, ¿verdad? Dile, Señor, esto está bien. Si te provoca paz y dice, si no tienes ningún tipo de choque, ¿verdad? Con lo que se está diciendo, estará bien. Y ahora si tú sientes que lo que está hablando va por otro lado, por dejarlo de lado, ¿verdad? Y pedirle al Señor interpretación o pedir consejo en tu iglesia. Otros consejos rápidos que te doy para cerrar el video. Toma notas. No corras. No corras. Medita en lo que has leído. ¿Tú sabes con qué nos comparan a nosotros el cuerpo de Cristo en la Biblia y el Señor? Con ovejas. Y una característica de las ovejas es que son animales rumiantes. ¿Qué quiere decir que son rumiantes? Que mastican la comida, la tragan y al tiempo la regurgitan y la vuelven a masticar para hacer una digestión más fácil para ellos. Así que sea la palabra en tu vida. Léela. Por ejemplo, leíste el Salmo 23, lo leíste, gracias a Dios por lo que pasó, pero estás en el día, trabajando, haciendo, vas en tu carro, vuelve a pensar en esa palabra que leíste. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ah, sí, nada me faltará en ti porque tú eres mi pastor. Eso quiere decir de que tengo derecho a pedirte a ti, Padre, conforme a tu voluntad, porque tú me vas a proveer, porque tú conoces. Entonces, vas leyendo la palabra y luego en el día vas recordando y que vaya en tu espíritu creciendo y la sigues literalmente masticando, se podría decir, ¿verdad? La sigues repensando, la sigues volviendo a escuchar dentro de ti para que el Señor te dé la interpretación que Él desea. Puedes marcar tu Biblia si la tienes, ¿verdad? Versículos que sean importantes. Yo sé que has visto Biblias que están completamente marcadas por todos lados, por los hermanos. Y otro consejo que te quiero dar es no busques a Dios en todos los versículos. La palabra de Dios, dejemos algo en claro, no hay nada que esté de más en la palabra de Dios. Todo está ahí por una razón. Sin embargo, hay cosas que tal vez en este momento no vas a entender. Y más adelante sí, cuando el Señor cambie tu visión, ¿verdad? Y abra tu mente a otro nivel. Pero, por ejemplo, si te están hablando de la línea genealógica de alguien, en ese momento pues tú tal vez no lo vas a entender, no vas a entender el por qué estás leyendo esa línea genealógica. No pongas a buscarte a Jesús tal vez en ese momento en la línea genealógica porque no lo vas a encontrar. Hay versículos, claro, donde está Jesús. De tal manera amó Dios al mundo porque dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra de Dios cuando dice, yo no he venido por los justos, sino he venido por los pecadores, y encuentras al Señor. Hay más alegría en el cielo por un justo que regresa al Padre que por 99 que nunca necesitaron salvación. Ahí encuentras al Señor. Pero también vas a encontrar versículos que hablan o están contando o están dejando un registro de lo que pasó. Entonces situaciones, personajes
Hay una razón por la que están ahí, pero tal vez ahí no vas a encontrar una gran revelación en ese momento. Entonces déjalas ahí para el momento en el que Dios, cuando lo vuelvas a leer, ya tengas otro nivel de entendimiento, la leas y digas, por eso es que esto está aquí. Porque esto conecta con lo otro que ya he leído. Sumas 1 más 1 es igual a 2. Aquí está la revelación que me querías enseñar, papá. Entonces, aquí está la hermosa palabra de Dios. Esto es un tesoro. No lo desperdicies. Toma tu tiempo para leer la palabra de Dios. Toma el tiempo para conocer. ¿Qué fue lo que te dije al inicio? Que todo lo que estaba aquí era una recolección que te llevaba a entender. Bueno, no a entender, pero a tener una idea del amor del Señor. Como te decía, no lo podemos entender. Y no hay nada más lindo que enamorarte de nuestro papá. ¿Cómo te vas a enamorar de Él si no lo conoces? Si no sabes lo que ha hecho por ti. ¿Cómo te vas a enamorar de Él si no sabes cuánto te ama? ¿Cómo vas a accesar a todas esas promesas que Él dejó en esta palabra santa si no la lees? No sueles ir los domingos a la iglesia, no sueles escuchar mi prédica, la de cualquier otro pastor. Es de que tú después también vayas a su palabra y lo busques a Él ahí, porque te prometo que si hay algo seguro en esta vida, es que si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Entonces, adelante, hermano. Gracias por estar conmigo en este episodio. Próximo episodio vamos a hablar de la oración y por qué es importante. Es otro de los pilares importantísimos en nuestra relación con nuestro Padre. Pero hablamos de eso en el siguiente video. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te dé esa sabiduría para entender su palabra, para discernirla. Y que todo eso, que no se te olvide, todo eso que recibas de gracia al leer la palabra de nuestro amado, así también, cuando entiendas tanto amor que tiene por nosotros, tenemos que retribuirlo de alguna manera. De gracia recibimos, de gracia demos, cuando encontremos a alguien que necesita. Y nosotros tenemos nuestro corazón, la palabra de Dios llega a la punta de nuestra lengua para poderle decir: Señor te ama, el Señor dice aquí, el Señor dice allá. En esta situación lee tu Biblia aquí y allá, porque no sabes cuánto necesita esa persona escuchar de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Soy el pastor Josué Contreras. Hasta la próxima.